al matrimonio. Y el último ataque que estudiamos hoy es un ataque de matrimonio. En nuestra sociedad, no solo se ha rechazado el plan de Dios para la moralidad y los géneros que Él creó, sin que muchos también han rechazado el plan de Dios para unir al hombre y a la mujer en matrimonio. Dios estableció el matrimonio. El matrimonio no fue inventado por el hombre, es una institución de Dios. En Génesis capítulo 2 y versículos 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y huirá a su mujer, y serán una sola carne. En Mateo, capítulo 19, versículos 5 y 6, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, y no lo separe el hombre. Dios ordenó la institución del matrimonio con al menos 3 propósitos divinos. Y primera es procreación. El matrimonio tiene como fin la preservación futura de la raza humana. Dios instruyó al primer esposo y la primera esposa a tener hijos y a poblar la tierra. En Génesis capítulo 1 y versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Aunque no todas las parejas podrán tener hijos, en general, la procreación es el resultado natural del matrimonio. La realidad es que un hombre y una mujer pueden tener hijos, mientras que una unión del mismo sexo no pueden procrear. Y segundo, es compañerismo físico restringido. Y la intimidad física es un regalo maravilloso de Dios, diseñado por Él porque se cumpla dentro de los límites del matrimonio entre un hombre y una mujer. Nadie debe participar en actividades sexuales fuera del diseño divino del matrimonio. En Hebreos 3 y 4. Y honroso sea de todo el matrimonio, y él le echó sin mancilla, pero a los
lo siento, Fornicarios. fornicarios, y a los adúlteros los juzgará Dios. Y 3 es una imagen de relación de Cristo con la iglesia, la unión matrimonial reflejada en el amor del esposo por su esposa y el respeto de la esposa hacia su esposo. Ese es un modelo de la relación entre Cristo y la iglesia. En Efesios 5, 30 al 32, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y otro punto nosotros tenemos también es Satanás ataca el matrimonio. La importancia del matrimonio es la razón por la que Satanás lo ataca con tanta vehemencia. También es la razón por la que los cristianos deben mantenerse comprometidos con el deseo de Dios para el matrimonio. No solo en teoría, sino también es en sus relaciones. Cuando las parejas cristianas, incluso oponiéndose al matrimonio entre personas del mismo sexo, tratan a la ligera sus propios votos matrimoniales, socavan la santidad de su matrimonio. Por otro lado, cuando las parejas cristianas se mantenían fieles al Señor y entre sí ofrecen una imagen del amor de Cristo por la iglesia a un mundo perdido. Los cristianos no deben entrar al pacto matrimonio a ligera, dado de Dios ordenó el matrimonio. Los votos matrimoniales deben ser sagrados y hacerse con el compromiso de cumplirlos toda la vida. Y si estás casado, reconoce que cuando surgen dificultades, las gracias de Dios, y siempre será suficiente. Y su palabra siempre te brindará y la ayuda que necesitas para permanecer fiel a Él y a tu cónyuge. Sí. El pacto matrimonio es poco valorado por el mundo y rechazo abiertamente por los conceptos del amor libre y la revolución sexual. Dios estableció el matrimonio como la piedra angular de la cultura, pero la cultura lo ha destrozado y a menudo lo ignora hoy en día, queriendo todos los beneficios del matrimonio y la familia sin el compromiso. Por eso los
comprometerse con el plan de Dios para dar fuerza al resistir la tentación sexual. En Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mientras Dios incluye a los cristianos a rechazar los deseos de la carne, Satanás atará tanto a los cristianos como al mundo a complacerse en esos deseos. De hecho, Satanás ha desfallado tanto la palabra de Dios que cosas que antes eran sagradas se han vuelto comunes y sin valor. Una cita de Albert Mohler: gracias a las tecnologías modernas, podemos tener relaciones sexuales sin bebés, bebés sin sexo y ambas cosas sin matrimonio. Para muchos el matrimonio se ha vuelto irrelevante. Dios ha ordenado el matrimonio para que sea una relación mutuamente beneficiosa con roles complementarios en la que tanto el esposo como la esposa se comprometen el uno con el otro y se unen para honrar a Dios. Cuando rechazamos cualquier parte del plan de Dios para el matrimonio, estamos diciendo que sabemos más que Dios, quien creó este maravilloso regalo. El rechazo generalizado al diseño a Dios para el matrimonio también ha llevado a la aceptación generalizada del matrimonio entre personas del mismo sexo. Una vez que la sociedad transformó el matrimonio en un acuerdo moralmente irrelevante y sin compromiso, el paso al matrimonio entre personas del mismo sexo fue muy corto. Cuando la gente dice cosas como el matrimonio se trata solo de amor, y si dos hombres o mujeres se aman y quieren casarse, no es asunto mío, pasan por alto la realidad de que el matrimonio fue creado por Dios mismo. Él sabe mejor cómo debe funcionar y ha revelado expresamente que debe ser un hombre y una mujer que se unen a una unión de compromiso exclusivo. En nuestra conclusión es largo también, pero tiene, yo creo que 5 puntos también. Aunque Satanás ataca el plan bueno y hermoso de Dios, este es una costumbre de Satanás y todo el tiempo.
y quieres conocemos al Señor, no tenemos por qué vivir como víctimas de sus ataques. De hecho, podemos elegir usar esos ataques como motivación para fortalecer nuestra confianza en la verdad bíblica y nuestro compromiso con el plan de Dios para nuestras vidas. Al concluir este estudio, me gustaría sugerir 5 maneras de fortalecer su compromiso con la pureza en una cultura que se opone radicalmente al plan de Dios. María, ¿tienen un agua? Gracias. Y manera 1, vivir bajo el control de Dios. Este es un buen idea en todas las áreas de nuestra vida también, pero este es bueno cuando en relación de matrimonio. Gracias. Independientemente de lo que diga el mundo o las tentaciones que experimentamos, tenemos la opción de honrar a Dios con lo que hacemos con nuestro cuerpo. En 1 Corintios 9, 27, sino que glorifico mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido errado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si ha fallado en ese área del pasado, confiese su pecado a Dios y pida ayuda a un cristiano piadoso o mayor para superar la tentación constante. Si tiene dificultades con su propia identidad por orientación sexual, pídale a un cristiano piadoso de su iglesia que le ayude a estudiar y explicar la palabra de Dios para que pueda vivir en la plenitud del deseo que Dios creó para su vida. Y vivir bajo el control de Dios es importante para su vida, pero también lo es para aquellos en quienes influyen. Tus decisiones impactan a otros. Este es un ejemplo también porque cuando yo tengo una mala actitud, yo tengo influencia de mis chicos también. Ellos tienen una mala actitud también. Las influencias nosotros tenemos en nuestra vida impacta nuestros pensamientos y actitud y entonces. Incluyendo a tu familia, la familia de la iglesia, tus amigos, los jóvenes y tus propios hijos también. Pocas cosas son más destructivas para un joven que el fracaso moral de un padre o líder en la iglesia. Yo tengo un ejemplo también, no en mi vida, pero en la vida de mi abuela, porque ella asistió a una iglesia muchos años atrás. El pastor tiene una relación de adulterio
con la secretaria de iglesia y él salir de la iglesia y después mi abuela no quiere entrar en otra iglesia por yo creo que ahora 60 años. Y ella no asistir mi graduación de seminario porque mi seminario fue en una iglesia. Pero circunstancia impactó malo la vida de mi abuela mucho. Satanás le encanta estas situaciones porque muchos cristianos salir la fe porque la fe fue en un pastor o otra persona, no solamente en Cristo. Y ese es triste. En este momento, todo lo que se le ha enseñado y todas las riquezas espirituales que se le han dado caen en el olvido, creando un gran conflicto en su mente. Ese es una verdad también. Debemos dar un testimonio piadoso a nuestros jóvenes y esto lo ocurría a manera constante si caminamos en el poder del Espíritu Santo. Y segundo, es modela y fomenta las roles de Dios que Dios te ha dado. El hogar es el escenario ordenado por Dios para que los roles de feminidad y masculinidad sean moderados y enseñados. En Proverbios 31, es un buen capítulo también, la descripción de una mujer piadosa se muestra a través de una mujer virtuosa, inteligente y capaz que ama profundamente a su familia. En Efesios, lo siento porque cambio inglés en español. Efesios 6, Dios revela su deseo de hombres piadosos que sean autoridades constantes y amorosas y humildes en sus hogares. Incluso antes de casarte, puedes empezar a crecer en las áreas que Dios diseñó específicamente para tu género. Agradece a Dios por crearte como Él te creó y aceptar las roles únicas de ese género. No tienes que encajar en un molde, pero hay algunas características generales que deberían definir cómo vives de manera diferente al otro género. Si empiezas a particularlas ahora, tendrás un matrimonio más fuerte en el futuro. Si tienes hijos, una de las mayores maneras de ayudarlos a aceptar la identidad de género de Dios les dijo es ser un ejemplo de
elegir a aceptar la tuya. Esto no significa que tengas que ser un estereotipo de la versión más extrema de un hombre o una mujer. Simplemente significa que le agradeces a Dios por quien te ha creado y vives para la gloria de Dios mientras sirves a Dios y a tu familia. Y 3, ama a tu con un amor como de la Cristo. La imagen de Dios del matrimonio, del amor verdadero, contrasta con el patrón cultural, porque el plan de Dios para el amor comienza en el mismo. Efesios 5:25, y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor cristiano es el único que les permitirá construir un matrimonio y un hogar sólidos. Y ver este tipo de matrimonio como ejemplo tendrá un profundo impacto en sus propios hijos, modernando sus perspectivas sobre el matrimonio también. Y este es una verdad también, porque yo tengo un primo y mi tío para salir del matrimonio, él es un homosexual ahora, y mi primo acepta esta manera de vida también. Él acepta matrimonio entre un hombre y un hombre, está bien. Y la hermana de él también, ella acepta concepto también. Y ella no tiene un problema para una mujer, un hombre, porque ella creó diferente. Tu papá es malo, ¿sí? Y él vive en pecado. Pero ella acepta en todas las situaciones porque él tiene una influencia en la vida o en tu mente de ella. Es triste. Cuídense de la tolerancia impía. Aunque debemos ser respetuoso, sí, gracias, con todos y tratar a todas las personas con dignidad. Y debemos ser cautelosos con las poderosas fuerzas de nuestra cultura que insisten en llamar correctas las cosas que Dios ha declarado específicamente como malas. Cuídense de la ingeniería social, los medios de comunicación y el dogma corporativo toleran cualquier estilo de vida excepto el bíblico. En 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay
en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Escuelas, universidades e incluso lugares de trabajo se unen bajo la bandera de la relevancia cultural y tolerancia y silencian a quienes no comparten su filosofía. Gracias. Aunque eventualmente enfrentemos persecución, debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Cuando los lugares de entretenimiento promueven la perversidad, debemos tomar decisiones piadosas sobre lo que permitimos que nos influya y vivir según nuestra cosmovisión bíblica. 5. Asegúrate de haber recurrido a Cristo para perdón y salvación. Nuestra confianza en Cristo no se basa en nuestra moralidad, no se basa en nuestra capacidad de estar de acuerdo con las normas morales de Dios y vivir según ellas. Se basa en haber depositado nuestra confianza en la obra consumada de Cristo en la cruz. Aunque todos hemos sido creados a imagen de Dios, la caída de Adán y Eva en el jardín de Edén nos ha afectado negativamente a todos y nos ha puesto bajo la maldición del pecado. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos a la gloria de Dios. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, lo que nos hace igualmente impios ante los ojos de Dios. Mentirosos, ladrones, adúlteros, asesinos y homosexuales son condenados y sentenciados a muerte por nuestro vil pecado contra Dios justo. Pero, aunque todos hemos caído, Jesús puede marcar la diferencia. Esa diferencia se produce cuando acudes a Jesús con fe, confesándole que eres pecador y confiando solo en Él para salvarte de tu pecado y darte vida eterna. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado los hombres en que podemos ser salvos. Si nuestro mundo ataca la moralidad de cómo Dios la diseñó, vemos ataques generalizados al buen deseo de Dios como creador de cada uno de nosotros y de nuestro género creado. Y vemos ataques al don creado por Dios, el matrimonio. En el centro de estos ataques se encuentra un ataque contra Dios mismo y su derecho a la soberanía en nuestras relaciones y vidas. En este momento histórico, los cristianos comprenden lo que dice la Biblia sobre el plan de Dios, confiar en que Dios es bueno y justo en lo que creó. Amén. Y yo envío esta lección de WhatsApp también, y próxima semana yo tengo los físicos lecciones también. Bueno. Y gracias por tu presencia esta noche, y gracias por tu atención de lección y paciencia con mi español también, porque tiene 9 palabras en esta lección también. Es bueno para mí porque yo necesito entiendo y aprender también.